es crear un modelo con el que vamos a afectar la base de datos. Entonces vamos a bin y vamos a crear un nuevo folder, una nueva carpeta que se llama models. Dentro de models vamos a crear un modelo llamado user.js. Y este modelo va a contener el esquema de un usuario. Entonces lo primero que necesitamos es una constante llamada mongoose y le asignamos mongoose. Y lo otro que necesitamos es una constante llamada esquema que requiere mongoose.esquema. Listo, con estas dos constantes ya vamos a empezar a crear nuestro esquema. Necesitamos otra instancia llamada user esquema que se va a crear a partir de un esquema. Y la clase esquema requiere como parámetro un objeto. Este objeto vendría siendo los campos de nuestra tabla. Entonces tenemos, por ejemplo, el nickname de tipo string. Tenemos el password de tipo string también. Y vamos a tener la imagen de tipo string. Listo, ya tenemos nuestro esquema diseñado y ahora simplemente debemos crear un modelo con var user a partir de el esquema. Entonces le asignamos mongoose.model y este model recibe como parámetros primero el nombre del modelo user y segundo el esquema que soporta ese modelo. Entonces como ya tenemos aquí a user esquema, vamos a colocarlo aquí, user esquema. Por último solamente nos queda exportar este modelo, module.exports, le asignamos user y ya está listo para ser utilizado por el controlador. Entonces aquí en el controller vamos a crear otra constante llamada user. Y le asignamos require, que viene desde la raíz, pero en la carpeta models user. Listo. Entonces, ya el controlador tiene un esquema de usuario que está acá para poder administrarlo y hacer sus búsquedas. Necesitamos hacer ahora un método que se llame getUsers, que va a traer todos los usuarios. Y este método va a responderle al frontend a través del response. Entonces, colocamos el parámetro response y decimos, básicamente, vamos a hacer una consulta. Vamos a decirle que user.find es el método que se utiliza para buscar. Requiere dos parámetros. El primer parámetro es una condición, pero como vamos a buscar a todos los usuarios, nuestra condición va a ser vacía. Coma, un callback, que es un método que se llama después de que se ejecuta la función find. Entonces este callback lo vamos a llamar con una función arrow. Y esta función arrow va a tener dos parámetros. Uno, un error, si es que ocurre un error en la consulta. Y el otro es una variable con los resultados de la consulta. En este caso nuestra variable la vamos a llamar users, por ser todos los usuarios que se buscan en la base de datos. Entonces ya lo último que nos queda es responderle al frontend desde el backend con REST
send y colocamos entre paréntesis los usuarios que nos arrojó la búsqueda. Listo, entonces ya el controlador se encarga a través del método getUser de buscar en el modelo todos los usuarios, y si se genera un error debemos colocar if error. Si hay un error, entonces muestra el error. Si no pasa ningún error, entonces retórnale al frontend los usuarios que serían el resultado de la búsqueda. Ahora desde el router debemos básicamente decirle que como es una sola variable que estamos enviando, una sola variable que estamos exportando, forma de instancia, aquí no reciba todo lo que está en controller, sino solamente esa instancia. Para eso lo encerramos entre llaves y ya él solamente de controller va a obtener solamente la instancia que se genera. O sea, no todo el código, sino solamente la instancia que estamos exportando. Listo. Entonces, ahora solamente falta afectar el método get con la ruta users, que nos está retornando un usuario estático, y debemos cambiarlo ahora porque nos retorne lo que está en la base de datos. Entonces vamos a comentar este código. Ustedes lo pueden eliminar si quieren. Y simplemente deberíamos entonces llamar controller.getUsers, que es el método que se encarga de traer todos los usuarios en el controlador. Y obvio, getUser requiere una respuesta, el response, para poder funcionar. Entonces se lo mandamos, que es este que viene aquí, se lo mandamos aquí y él automáticamente va a llegar al método getUsers como un parámetro. Listo, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es bajar el servidor y nuevamente levantarlo. Nos dice que el servidor está arriba, que está conectado a la base de datos. Entonces, si nosotros antes llamábamos a users y él nos traía un objeto estático, ahora al llamarnos nos debería traer un objeto vacío porque no tenemos ninguna información en la base de datos. Y es lo que nos está retornando. Nos está retornando vacío.